coordinadora de la investigación científica de la Universidad de Michoacán. El maestro Carlos Bustamante, director de la Facultad de Filosofía. El doctor Eduardo Mendoza Ramírez, responsable del Museo de Historia Natural. Y nuestro invitado, el doctor Rodolfo Dirce, Departamento de Biología de la Universidad de Stanford. Tenemos la palabra a la doctora Irelis Basorto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estimado doctor Rodolfo Dirso, es un privilegio, un honor tenerlo con nosotros en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestro Carlos Bustamante, agradecemos muchísimo que nos hayas permitido este espacio tan bonito para poder tener esta conferencia, este intercambio de ideas con el doctor Rodolfo Dirso y pues el doctor Eduardo Mendoza, director del Museo de Historia Natural. Quiero comentarles, antes de iniciar por lo que venimos a escuchar al doctor Rodolfo Dirso, solamente que en este año se cumplen 31 años del Museo de Historia Natural. La Universidad Michoacana, fiel a su compromiso histórico de vinculación con la sociedad, cuenta con un Museo de Historia Natural. Seguramente yo espero que todos los que estemos aquí presentes, lo hayamos visitado quizá de niños, ahora de adolescentes, cuando eran adolescentes, y por supuesto que los invitamos a que lo visiten ahora que son estudiantes y que son adultos. Este Museo de Historia Natural ha tenido diferentes etapas en su vida, pero la última etapa, la más reciente, es que el museo pertenece al Consejo de a la Coordinación de la Investigación Científica. El hecho de que el museo haya pasado a la Coordinación de la Investigación Científica es algo muy importante porque fortalece al museo. Fortalece al museo en el sentido de que es un vínculo entre los investigadores, las colecciones científicas, todos quienes están trabajando generando conocimiento sobre la historia natural, sobre la biodiversidad de nuestro estado y nuestro país. Obviamente van a estar fortaleciendo y apoyando al Museo de Historia Natural. El doctor Eduardo Mendoza es el nuevo director del Museo de Historia Natural, y le está echando muchísimas ganas y está trabajando mucho en posicionar al Museo Natural como lo que debe ser un museo de historia natural. Y en el marco del 31 aniversario, de los 31 años de este museo, la verdad es que el doctor Eduardo Mendoza hizo una gran labor, una gran tarea, y logró traer el día de hoy como invitado de honor al doctor Rodolfo Dirso. Ustedes escucharán, todos sé que están aquí porque todos saben quién es Rodolfo Dirso, lo sentimos muy complacidos, muy contentos de tenerlo con nosotros porque sé que va a enriquecer a nuestros estudiantes, sé que todos vamos a tener una percepción totalmente diferente quizá de la que tenemos después de escucharlo en esta conferencia y después de compartir con él en el café científico. Generosamente el doctor Dirso no solamente nos regala esta charla esta tarde, sino también compartirá con nosotros posterior a la charla en un café científico, tomando café, algunas galletitas, un diálogo más estrecho con él, y el día de mañana además generosamente nos compartirá un taller que dedicará en el Museo de Historia Natural para trabajar con los niños. ¿Qué mejor regalo le puede dar un ecólogo mexicano de la relevancia mundial como el doctor Dirso a esta universidad que su presencia tanto hoy como mañana? Lo agradecemos mucho, doctor. Yo solamente te quiero dar la bienvenida. Yo te conozco desde hace muchos años, te aprecio, doctor, y agradezco tu asistencia. Y a nombre de nuestro rector, el doctor Medardo Serna, agradecemos esta generosidad con la Universidad Michoacana. Quiero ceder, yo solamente dar las gracias y ahora ceder la palabra al doctor Eduardo Mendoza para que el doctor Eduardo haga la presentación del doctor Rodolfo Dirso. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto verlos aquí. Creo que ahora podemos pasar un momento muy interesante y agradable con la visita del doctor Rodolfo Dirso. Para mí es especialmente significativo poder estar aquí y presentar a Rodolfo. Es una cosa que siempre había
deseado y nunca se me había cumplido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, particularmente me hace muy feliz. Y no voy a extenderme demasiado sobre el currículum de Rodolfo, voy a tocar solamente algunos puntos, pero creo que esos puntos son sumamente ilustrativos en términos del impacto que ha tenido Rodolfo en muchos aspectos, no solamente de la ecología, sino de muchos aspectos que tienen que ver con conservación, incluso más allá en términos de educación, ¿no? El doctor Rodolfo Dixon, la primera cosa que quisiera mencionar, y creo que ahora es particularmente importante, que Rodolfo es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿no? Es una universidad que, como muchos de ustedes sabrán, ahorita está pasando momentos complicados que a nosotros nos suenan bastante cercanos, ¿no? Pero yo creo que más que pensar en eso, en lo que deberíamos de pensar es que cómo la gente que egresa de las universidades públicas del Estado puede desarrollar una carrera sumamente destacada, ¿no? Y Rodolfo yo creo que es un ejemplo así perfecto de eso, y seguramente hay mucha gente más que se produce en las universidades públicas y que es fundamental para que funcione este país, ¿no? O incluso funcionen cosas fuera de nuestro país, como es el caso de Rodolfo también, ¿no? Entonces, es una cosa que yo creo que tenemos que tener muy en mente, ¿no? Muy claramente. Bueno, ya pasando de eso, Rodolfo hizo su maestría y su doctorado en la Universidad del Sur de Gales, con un profesor muy famoso, el profesor George Harper. Y posteriormente regresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolló una carrera realmente brillante, tanto en términos de la producción científica, tiene artículos en las revistas más prestigiosas en el campo de la ecología, de muy alto impacto, y tiene también, ha destacado muchísimo en términos de la formación de recursos humanos, ¿no? Hay mucha gente muy importante que está trabajando y destacando mucho en el campo de la ecología, que fue alumno de Rodolfo. Y ese impacto no solamente se restringe a México, ¿no? Sino también se restringe a muchos países en Centroamérica y Sudamérica, y ahora en Estados Unidos, porque después de desarrollar esa carrera muy brillante en la UNAM, y cuando a lo mejor alguien normal ya se sentiría completamente satisfecho y como muy tendiente a lo mejor decir, bueno, aquí ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Rodolfo, al contrario, ¿no? Levantó todavía la vara más alto, y entonces se fue a Stanford, ¿no? Hacia cualquier lugar, ¿no? Pero de México. Y allí, de nuevo, en un lapso sorprendentemente corto, comenzó a formar también un grupo de investigación muy importante y a generar también estudiantes muy destacados, ¿no? Entonces, créanme si les digo que realmente esta es una oportunidad realmente muy especial para que todos nosotros explotemos un poquito todo ese conocimiento y además toda esa capacidad de Rodolfo de transmitir pues eso, conocimiento, pero además de una manera muy humana, que es la otra fase que quisiera resaltar mucho de Rodolfo, que hay miles de anécdotas en las cuales podríamos pasarnos horas y horas platicando, que demuestran la capacidad humana de conectarse con la gente y de transmitir no solamente esa ciencia, sino también una sensación de bienestar y de ganas de dedicarle toda la energía a las tareas que siempre han encabezado, ¿no? Y que en algún momento me tocó ser parte, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Y bueno, tampoco ya no me voy a poner muy sentimental, entonces vamos a hablar también de uno de los temas. Rodolfo también ha destacado en muchos temas, ¿no? Uno de los que es muy interesante, para mí es de los más interesantes, que me gusta más, porque conjuga no solamente una parte de ecología básica, sino también una parte de conservación, y que además en la cual Rodolfo fue uno de los pioneros en desarrollar esta línea de investigación en el mundo, es el tema de la defaunación, ¿no? Cómo la pérdida de las poblaciones de animales silvestres impacta en distintas facetas el funcionamiento de los ecosistemas, y cómo eso, como una cascada, va transmitiéndose hasta reflejarse en un montón de aspectos que tienen que ver con la biodiversidad, ¿no?
Entonces, sin mucho más preámbulo, me gustaría presentarles al doctor Rodolfo Dixon y pedirles que nos deleite con su plática del día de hoy. Por acá todavía hay lugares, chicos. ¿Me podés ayudar a ver si se apagan esas luces? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Antes de meterme al tema directamente, quería decirles que es un verdadero honor estar en esta universidad. Yo me acuerdo hace ya varios años en que tuve el gran placer de venir a visitarla, porque había unos colegas que me invitaron, colegas que lamentablemente ya no están con nosotros, como el doctor Sócrates Cisneros Paz y el maestro Fernando Guevara, amigos míos que lamentablemente, siendo profesores aquí, ya no nos acompañan. Pero este es un momento en el que me siento muy emocionado porque muchas de las cosas que ha dicho el doctor Mendoza realmente están en el meollo de lo que quisiera contarles el día de hoy. Tal vez lo más importante es que ese tema de la deformación es un poco medio raro, no se preocupen, ahora voy a tratar de definirlo mejor. Lo he desarrollado no yo solo, sino con muchísimos compañeros, en gran medida estudiantes, como el doctor Mendoza. Probablemente, espero que logré meter algunas diapositivas que son diapositivas que él mismo ha preparado para ilustrar ese tema que hemos estado cultivando. La otra cosa que Eduardo dijo que me parece muy importante, y para los estudiantes de aquí de la Nicolaita quisiera enfatizarlo, realmente es muy importante apoyar, apuntalar lo más posible las universidades de provincia, porque son un semillero importante que se requiere mucho para el progreso de nuestro país. Bueno, entonces voy a entrar a tocar para ustedes el tema de la deformación, y la esencia de lo que quiero contarles está en este diagramita. Como se dan cuenta, es un animal que tiene 8 apéndices y es un pulpo. Quiero hablar no de la ecología del pulpo en esta ocasión, pero quiero usarlo al pulpo como una metáfora para describir las múltiples ramificaciones que este tema de la deformación tiene en los últimos años. Bueno, voy a empezar con describirles una cosa interesante desde el punto de vista incluso filosófico, me parece, maestro. El tema del antropoceno. Fíjense que seguramente los estudiantes se acordarán de que la historia del planeta está dividida o está caracterizada por periodos, épocas, eras, que tienen alguna característica en particular que definen y le dan nombre a esas eras. Bueno, se acordarán del Plioceno, Pleistoceno, Holoceno, ese tipo de nombres que tienen algo en particular en nuestro planeta que define y le da ese nombre a esos periodos. Sucede que un premio Nobel de Química, el profesor Paul Crutzen, en el año 2002 publicó un artículo de una página en una revista más o menos conocida, Nature, en la que él argumentó que el impacto humano sobre nuestro planeta es ya de tal magnitud que ya merecía que el planeta en este momento, esta etapa, esta era, esta época, tuviese su nombre propio. Y él dijo que deberíamos ya reconocer que hoy en día existe una era en el planeta, una época que es un periodo que se caracteriza por un cambio global antropogénico, es decir, impulsado, inducido por la actividad humana. Y quiero hablarles un poquito del antropoceno como preámbulo a lo que quiero tocar de la deformación, porque el problema de la deformación se ha hecho particularmente vívido, fuerte, impactante en el antropoceno. Entonces, muy rápido, el antropoceno. No se preocupen ni de tratar de entender esta serie de gráficas que están en esa diapositiva, es solamente para que ojalá que rápidamente les dé como el gatazo de lo que se refiere el antropoceno. Del lado izquierdo, con color naranja, van a ver una docena de fenómenos, de procesos que son de tipo socioeconómicos, que están graficados aquí con respecto al tiempo, en particular los últimos 50 años, algo más o menos así. Aquí hay cosas tales como el tamaño el incremento de la población humana, el uso de energía, la cantidad de uso de agua, el impulso tremendo que ha tenido el transporte, fenómenos sociales, económicos, que son muy característicos de nuestra época.
Lamentablemente todos esos fenómenos tienen que ver con problemas ambientales, que son los que les muestro en este lado de la diapositiva. Y hay una docena de procesos que también, vistos a través del tiempo, en las últimas décadas, se ve claramente que han venido acelerándose de manera muy marcada. Bueno, todas esas manifestaciones, por ejemplo aquí las emisiones de gases de efecto invernadero, o por ejemplo el calentamiento del planeta, o la acidificación de los océanos, un montón de características que compaginadas con estas definen que hoy en día tenemos una época de gran desafío para el planeta. De tal magnitud es nuestra huella que según este premio Nobel deberíamos llamarla el Antropoceno. Y esa palabra ya ha empezado a percolar mucho, ya se conoce mucho en muchos campos, de manera que la voy a estar usando como un indicador de lo que está pasando en el planeta. Ahora, de todos estos, yo en particular voy a hacer referencia a estos tres que están acá, porque tienen que ver mucho con la deforestación. Uno es la destrucción, la magnitud de la destrucción de los bosques tropicales. Otro es la magnitud de la conversión, aquí dice domesticación del terreno, la transformación de los hábitats naturales. Y por otro lado, acá ven la cantidad de especies que están amenazadas o en riesgo de extinción, cómo han ido creciendo. En todas estas gráficas se darán cuenta que hay una linecita aquí que más o menos marca el momento de esta gran aceleración de todos estos fenómenos que se están dando de manera verdaderamente fuerte, intensa y dinámica. Las manifestaciones del Antropoceno ahora desde el punto de vista ecológico se pueden ver de varias maneras, como dije hace un minuto, y quiero empezar con esta de aquí. Este mapa es espectacular porque algunos científicos que trabajan en sistemas de información geográfica han logrado inferir cómo era la cobertura de los bosques hace 8.000 años. Por medio de una serie de análisis bioclimáticos y de edáficos, de las características del suelo, ellos pudieron inferir cómo era la cobertura de los bosques intactos hace 8.000 años. Estos son los bosques cerrados que tienen un ser muy, muy cerrado, hace 8.000 años. Y es fantástico imaginarse que podamos asomarnos al pasado y ver cómo eran nuestros ecosistemas. Pero la razón por la que quería mostrarles esto es para que lo vean en la perspectiva de lo que hoy mismo se puede hacer con las imágenes de satélite y comparar estos hace 8.000 años con lo que hoy en día nosotros vemos de los resultados. Se ve claramente un impacto acogedor, realmente muy profundo, muy serio de lo que hemos hecho con nuestros ecosistemas. Les quiero insistir que son los bosques de cobertura muy cerrada, no cualquier tipo de bosque, pero esto demuestra el gran impacto de un indicador del Antropoceno, que es la deforestación, la destrucción, la conversión de los bosques, de los sistemas forestales, como acaban de ver en este juego de fotos. Es muy interesante que hoy en día con las imágenes satélite y con una resolución tan alta, prácticamente de hasta casi 5 metros, los satélites pueden capturar y podemos medir y cuantificar y modelar y proyectar cómo son los cambios en el uso de la tierra medidos a través de la deforestación. Entonces, todo el mundo entiende la palabra deforestación, todo el mundo se da una noción en su cabeza de qué es eso de la deforestación, porque esas imágenes lamentablemente son muy cotidianas ya hoy en día. Sin embargo, lo que no es tan fácil de ver es qué pasa con los animales o con los seres vivos que viven adentro de ese bosque. Y esa es una situación que ha sido más difícil de investigar. Por eso yo he tratado de imbuir en la sociedad entera en la existencia de este fenómeno nuevo de la deforestación, que lo quiero hacer como equivalente a lo que todo el mundo entiende como deforestación, la destrucción de la parte forestal o el impacto humano sobre la parte forestal, para que ahora también tomemos en cuenta el impacto humano sobre la fauna. Y por eso la palabra defaunación. Hasta hace poquitos años, varios compañeros, incluso personas que empezaron a investigar este problema antes que nosotros mismos en nuestro laboratorio aquí en la UNAM, pensaron que este tema del impacto humano sobre la vida animal es como una amenaza invisible. Y se fijan, aquí no hay imágenes de satélite que pueda uno utilizar para definir y medir la magnitud de la tasa de cambio, de la tasa de alteración de la vida animal. Pero a medida que uno se ha metido al campo y empieza a ver cosas como estas, tráfico ilegal, sobreexplotación, impacto de las carreteras, venta de pieles, este mono que es un mono araña en el pueblo de Catemaco,
empezamos a ver que lo que solía ser una amenaza invisible, desafortunadamente, ya no es tan invisible. Por una parte, porque ahora somos un poco más capaces de poder medir este fenómeno, y por otra, porque el fenómeno de formación ha ocurrido a tal magnitud que ya es imposible que nos pase desapercibido. Déjenme empezar con esta figura, que es un poco complicada, pero resume de manera muy sintética, y yo digo de manera muy impactante, la llegada del antropoceno desde el punto de vista de la deformación. A ver si lo puedo explicar. Aquí tienen 3 barras, una que corresponde a el número de millones de toneladas de peso, lo que los biólogos llamamos biomasa. ¿Cuánto pesa una cantidad, en este caso de animales? ¿Cuánto pesaba hace 10.000 años? Cuando la población humana era aproximadamente 4 millones. Fíjense que eran aproximadamente 300 millones de toneladas de peso de toda la vida animal existente en el planeta. Después, en el año 1900, curiosamente, el peso total de la vida animal en el planeta era 300 millones de toneladas, pero fíjense en ese contraste. Aquí en el año 10.000, W quiere decir fauna silvestre, prácticamente todo era el peso, se contribuía por los animales que viven como animales silvestres. Aquí hay una línea roja pequeñita que corresponde al peso de la población humana cuando éramos 4 millones. Nos pasamos al año 1900, el peso total es el mismo, pero vean ahora, lo que era de color púrpura, morado, que era la fauna silvestre, ahora es una fracción muy pequeñita. Los animales domesticados, los que usamos nosotros, los humanos, es decir, las carnitas, el chicharrón y todo eso, ahora ven qué proporción tan alta ocupa de los 300 millones, y ahora vean la H, los humanos, cómo van creciendo. Y nos ubicamos ahora hasta el año 2015, donde la población humana es de casi 7.5 mil millones de personas, y vean, el peso total de la fauna del planeta ahora es una cosa de locura, 1.850 millones de toneladas, casi 1.800 millones de toneladas de peso de la vida animal, pero, hay un pero muy lamentable. Vean, lo que es la vida silvestre ahora corresponde apenas a 23, una gran proporción son las carnitas y chicharrones y barbacoa y todo eso, es decir, la fauna que nosotros usamos para nosotros, y desde luego el peso de la población humana, una proporción muy grande. ¿Qué es lo que esto muestra? Que mientras nosotros vamos creciendo y nuestros animales van creciendo también, ocupando el planeta, lo que era la vida silvestre va en caída verdaderamente dramática. Esto, compañeros, estudiantes en particular, es un fenómeno que yo digo que no debería pasar desapercibido. Estamos echando para atrás, disminuyendo, obliterando prácticamente lo que el planeta solía tener de vida animal hace apenas 10.000 años atrás. No es tanto. Ok, entonces ahora lo que quiero hacer es describir con un poco de más detalle el pulpo y los tentáculos, los alcances que tiene este fenómeno. Antes de entrar a los detalles de los alcances que tiene, de los tentáculos, quiero que me acompañen unos minutos para que les describa lo que es en sí el pulpo, lo que es en sí el fenómeno de la deformación. Tiene que ver con tratar de entender las causas y patrones, tiene que ver qué tipo de animales o qué rasgos de los animales son los que están relacionados a las especies que son afectadas, tiene que ver con hacerse la pregunta de qué magnitud es hoy en día la deformación, y tiene que ver con las consecuencias de esto en términos de la vida animal, cómo van cayendo en su abundancia local, cómo van reduciendo su distribución geográfica y cómo finalmente vamos a llegar o estamos llegando a la extinción global de las especies. Voy a pasar unos minutos en describir este fenómeno, es decir, lo que es el pulpo en sí, y después en la siguiente parte voy a entrar a los alcances, a los tentáculos, a lo que está pasando, dada esta situación que verán acá. Empiezo por tratar de ilustrarles los factores que impulsan, los factores gatillos que definen por qué está ocurriendo la deformación hoy en día. Y hay básicamente 4 factores importantes, todos que tienen que ver con la actividad humana. Uno de ellos es la explotación directa, es decir, donde vamos y cazamos y extraemos la fauna de sus sitios normales. Otro muy importante tiene que ver con la deforestación. Imagínense si esto lo que era la selva de esta región en el año 67, después en el año 2000 es esto, quiere decir que el hábitat donde vivían esos animales ahora es muy reducido y eso también causa deformación. Tiene que ver también, sobre todo de cara al futuro, con los cambios en el clima que van a generar deformación
y desde luego con las especies invasoras, especies que en particular transmiten enfermedades, como esos pobres murciélagos deformes que ven aquí, impactados por algunos parásitos. Bueno, cada uno de esos factores tiene un impacto sobre la deformación. Y los ecólogos ahora nos estamos haciendo mejores cada vez en tratar de entender y documentar cómo cada uno de estos impacta la deformación. En lo que no estamos muy bien, los científicos, es en entender cómo los factores entre sí se combinan, por ejemplo, este con este para generar deformación, o estos dos con este para generar deformación, o estos entre sí, los cuatro, para generar deformación, como pueden ver, de maneras que nos imaginamos muy complejas, directas y en sinergia. Esa es una agenda científica para los estudiantes que estén aquí el día de hoy, cuando logren entender cómo todos esos factores se combinan para generar cambios en la biodiversidad, en este caso, cambios en la deformación. Esa es una agenda de trabajo científico. Si hay algún estudiante aquí que sea ambicioso y que quiera hacer un avance grande en el entendimiento del impacto humano sobre la fauna, o sobre los ecosistemas en general, tomen este diagramita y se van a hacer famosos, se los prometo. Ok. Bueno, primera cosa que quiero mostrarles en cuanto a qué le está pasando a la fauna, es decir, cómo cuantificamos lo que le está pasando a la fauna, es con este factor, los declives en la abundancia local. Imagínense que las especies de animales, en los sitios donde ocurrían, tenían cierta abundancia. Si medimos a través de las últimas décadas, en las últimas 4 décadas, cómo ha sido la abundancia de esos animales en esos 40 años, encontramos esta línea de color gris que ven aquí, que es la caída en abundancia, el declive en la abundancia de las especies de animales vertebrados a nivel global. Vean que aproximadamente en los últimos 40 años, sí, prácticamente un 25% se han disminuido las abundancias de todas esas especies. Es decir, las especies que apenas hace 40 años tenían este valor, ahora tienen 25% menos en sus abundancias locales. Pero aún, fíjense que si este valor global lo descomponen y ven a cuánto de eso corresponde a la parte tropical, pueden ver que la situación es peor. El decline en las especies tropicales es todavía mayor, es de aproximadamente el 50%. Imagínense que pudieran llegar al planeta y contar, esos son datos que están basados en la modelación con la información que tenemos, y llegar a la conclusión de que las especies apenas hace 40 años que tenían esos niveles ahora han disminuido en los trópicos en un 50%. Eso es parte de la tragedia, la disminución de las poblaciones. Fíjense que aquí no he dicho nada de extinción. Las especies existen en algún lugar, estoy hablando del hecho de que van disminuyendo en sus abundancias. Y aquí les muestro el caso de algunas especies, un grupo de unas 6-7 especies, que son emblemáticas para nosotros, que muestran una cosa similar, el tamaño de sus poblaciones, cómo ha ido disminuyendo en los últimos 4 décadas. Y pueden ver que para algunas especies prácticamente estamos hablando de que se están aproximando a un colapso total en sus abundancias a nivel local. Ok, fíjense que si tienen un declive en la abundancia local, si en una región dada las especies van disminuyendo, puede llegar al punto tal que en esa localidad, esas especies ya no existan y entonces tendrán una contracción de su ámbito geográfico. ¿Sí? Imagínense que una especie que tenía una abundancia en cierta localidad y ahora ya disminuyó a tal nivel que ya no está en esa localidad, geográficamente ahora ya es menos geográficamente que lo que tenía anteriormente. Cuando geográficamente se contraen las poblaciones, se contrae la distribución de las especies, llegamos a otro fenómeno que es ahora sí la extinción de las poblaciones locales. Es decir, las especies todavía existen en algún lugar, pero localmente en algunos sitios donde solían existir ya no están. Y ese fenómeno, la extinción de las poblaciones, aun cuando no sea la extinción de las especies, porque la especie puede existir en algún sitio, este fenómeno yo creo que es el fenómeno más grave de deterioro en la biodiversidad que tenemos hoy en día. Voy a mostrarles unos ejemplos. Esta especie todo el mundo lo reconoce, para nuestro país es emblemática, culturalmente es muy importante, socialmente ha sido muy importante en nuestras culturas y demás. Esta especie, el jaguar, tenía una distribución que está representada por el color naranja, el color clarito, y vean cómo se distribuía prácticamente casi llegando a la Patagonia hasta un tercio de los Estados Unidos.
Si hoy en día analizan dónde existen los jaguares, eso correspondería a la línea, a los polígonos de color naranja más intenso. Pueden ver que la distribución previa ahora se ha constreñido geográficamente y las poblaciones de jaguar que ven aquí ahora ya no están. Aquí entonces el jaguar está extinto, aquí está extinto, aunque pueden ver que hay lugares donde todavía existen. Lo que quiero insistirles es la extinción de las poblaciones, aun cuando la especie en nuestros catálogos todavía diga que existe en algún lugar. Voy a cambiar de continente y les muestro ahora 3 herbívoros emblemáticos para la región africana, en realidad emblemáticos para el mundo: el elefante, el hipopótamo y el rinoceronte. Las áreas de color azul en los 3 mapas de África indican lo que sabíamos era el área de distribución de esas 3 especies, y los polígonos de color rojo es lo que demuestra lo que queda hoy en día. Se pueden imaginar que aún no podemos decir que la especie está extinta globalmente, pero lo que sí está extinto son muchísimas poblaciones a nivel local. Ok, déjenme muy brevemente insistir con el tema de la extinción de poblaciones, y ese es un artículo que hace 3 meses acabamos de publicar. Es un artículo que generó muchísimo ruido, y yo creo que en parte por la terminología tan fuerte, tan grotesca que usamos. Llamamos a esto la aniquilación biológica a través de la 6ª extinción, indicada por las pérdidas y declives en las poblaciones de vertebrados. Lo mismo que les estaba diciendo. Y un ejemplo para mostrar esto. En este estudio analizamos unas 27.600 especies mapeadas geográficamente en todo el mundo en una cuadrícula, y calculamos de esas cuántas están en reducción geográfica. Encontramos que 1/3 de esas 27.600 especies muestran evidencia inequívoca de estar contrayéndose geográficamente. Pero aquí no digo de en qué magnitud se están contrayendo geográficamente. Esto trato de explicárselos en esta siguiente diapositiva. Aquí tienen partido las grandes regiones del mundo: África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y todo en conjunto, a nivel global. Las barras de diferente color en cada una de estas regiones indican la magnitud de la contracción geográfica de las especies. O sea, estas barras de color azulito claro, eso está pura vida y no se tienen que preocupar, porque eso representa el porcentaje de especies en esas regiones que tienen menos del 20% de su contracción. Es decir, ahí todavía tenemos algo de consuelo. Y a medida que se mueven a la derecha, es menos el consuelo, y de hecho cuando llegan a esta barra, representan el porcentaje de especies que están disminuyendo entre un 80 y un 100% de su distribución original. Y vean que lamentablemente es terrible, porque las especies que se están disminuyendo entre un 80 y un 100% corresponden aproximadamente el 50% de las especies de mamíferos del planeta hoy en día. Es decir, estamos impulsando una restricción geográfica que, como ya vieron, indica la extinción de las poblaciones. Y esto es medido para el caso de los mamíferos apenas entre el año 1990 y el año 2015, es decir, que es un pulso de impacto sobre la fauna muy reciente. Ok, y finalmente, cuando las especies se disminuyen localmente, se disminuyen geográficamente, va a llegar un momento, llega un momento en que caemos a lo peor, ¿no? Cuando ya de veras podemos decir que no existe en el planeta la extinción global. Y déjenme darles un par de ideas al respecto de esto. Si hubiéramos tenido la suerte, o a la suerte, de que estuviéramos en esta presentación hace 10.000 años aproximadamente, la fauna que estaría aquí afuera alrededor no serían los perros y gatos, serían todos estos bichos que solían estar aquí, físicamente aquí, hasta hace unos 10.000 años. Fantástico. Esa está tomada del Museo de Antropología, una de mis salas favoritas al entrar al lado derecho en el Museo de Antropología. Lamentablemente toda esta fauna, que solía estar con nosotros hace 10.000 años, no existente, ya no existe. Y existen 3 hipótesis al respecto de por qué se extinguió esta fauna. Tienen que ver con algo que se llama chill en inglés. Es chill y kill, se refiere al enfriamiento. ¿Se acuerdan que esta es la edad del hielo? Hay ahora evidencia para sugerir que había muchas enfermedades que se transmitieron entre las especies. Y desde luego kill, que quiere decir cacería por una especie
que llegó por el estrecho de Bering, llegó a Norteamérica y empezó a generar, a contribuir a que hoy en día toda esta riquísima bestiario que teníamos hasta hace 10.000 años ya no exista. Eso fue en el Pleistoceno, hace 10.000 años. Si nos venimos del Pleistoceno para ahora, pues lamentablemente también empezamos a ver cosas parecidas. Ya no hay los grandes animales, para los que son no tan grandes, pues les hemos pegado muy duro, y aquí hay varios ejemplos de todos ellos, algunos muy famosos como el dodo, el tigre de Tasmania, la paloma mensajera, etc. Ahora déjenme darles algunos números para tratar de ilustrar la magnitud del peor que la extinción global de las especies. Y me interesa darles esos números porque quisiera en particular que los estudiantes se vayan con la idea de que esto puede ser engañoso y cómo creo que es lo correcto de entenderlo. Fíjense que desde el año 1500 para ahora hemos descrito inequívocamente, no hay duda, hemos documentado que se han extinguido 338 especies a nivel global, 338 como las que están aquí en el fondo que ya no existen. De esas 338, 197, casi 200, se extinguieron a partir del año 1900. No sé si me van siguiendo, lo que quiero es llevarlos de la mano para que vean que si bien empezamos muy temprano a extinguirlas, de hecho en el Pleistoceno, recientemente aquí tuvimos 338 en el año 1500, pero la gran mayoría de ellas han ocurrido hace poquitos décadas realmente. Si además de las que ya se extinguieron, contamos las que están extintas en el mundo natural o en peligro de extinción, este número pasa a ser 617. Esas 617, un poquito menos de 500, se nos fueron desde el año 1900. Es decir, imagínense que ustedes están haciendo una gráfica que tiene aquí el tiempo y aquí el número de extinciones, verían que la gráfica se va a empinar muchísimo en las últimas décadas. Es decir, que es muy reciente, es muy reciente la magnitud de la extinción que estamos generando. Los paleontólogos como este señor Tony Barnowski han calculado cómo deberían ser o cómo fueron las tasas de extinción de las especies en tiempos normales, cuando Homo sapiens no era tan activo como es hoy, o cuando no había catástrofes como el meteorito de Chicxulub, cosas que generaron la extinción masiva. En esos momentos, las extinciones deberían haber sido de 2 especies por millón de especies por año. Si comparamos estos números, estos en particular, con lo que debería ser, nos podemos dar cuenta de que hoy en día la magnitud en la que estas especies están extinguiendo es entre 10 y 100 veces más alto de lo que normalmente debería ser. Entonces mi punto es el siguiente: si bien esos números parecería que no impactan tanto, pues bueno, 200 especies desde el año 1900 para acá, no es tanto. Fíjense que sí es mucho, sobre todo si lo comparan con lo que debería ser en condiciones normales. De hecho, unos artículos recientes de Gerardo Ceballos y de Paul Ehrlich han calculado que estos números que estamos viendo desaparecerse de especies en las últimas décadas deberían haber tomado normalmente entre 1.000 y 10.000 años para que esas extinciones ocurriesen, y ya ven que vamos muchísimo más rápido nosotros. El último punto que quiero tocar antes de pasar a los tentáculos es hacernos la pregunta de qué clases de animales son los que están siendo impactados. Es decir, podemos hacer la pregunta si la vulnerabilidad animal es homogénea, es decir, no importa qué tipo de animales o si es aleatoria. Pero debo decirles que en realidad la respuesta a esto es no. Ya sabemos hoy en día que rasgos y aspectos de la historia de vida de los animales, en particular el tamaño corporal, son muy importantes en definir el riesgo de vulnerabilidad de las especies. El tamaño corporal es un factor que indica muy bien la vulnerabilidad de las especies. Vean este ejemplo. Aquí tienen, estos histogramas representan el tamaño corporal, la distribución de frecuencias del tamaño corporal de las especies en el Pleistoceno, es decir, hace 10.000 años, en el Antropoceno, cuando ya entramos nosotros, por ahí del Holoceno, y luego en lo más reciente. Estos cuadritos aquí indican cuál es el tamaño mediano, el peso mediano de las especies en este momento. Entonces se fijan que en el Pleistoceno las especies que se extinguieron eran las grandes, como ya vieron en las diapositivas anteriores. Cuando ya no hay esas grandes, entonces ahora nos pasamos a las grandes que quedan, que es este número acá. Y hoy en día, si dividimos a las especies que están amenazadas y no amenazadas, vean que las que están amenazadas son significativamente más grandes, tienen más peso que las que no están amenazadas. Es decir, estamos generando una cosa que se llama
de faunación diferencial que tiene que ver, entre otras cosas, con el tamaño corporal de las especies, donde las más grandes son las que más están impactadas y las más chiquitas son las que no están siendo impactadas. Para los estudiantes que les interesa la ecología y la ecología de comunidades y de poblaciones, esa es una cosa muy interesante, porque lo que quiere decir es que estamos cambiando la estructura de las comunidades de animales hoy en día, favoreciendo a estos y penalizando a los más grandes. Veamos un ejemplo a nivel local. En esta diapositiva les muestro, para el caso de la Amazonía brasileña, cómo cambia la densidad o la biomasa relativa de las especies con respecto a la intensidad de la actividad humana. N quiere decir no hay impacto, ligero, mediano y muy alto. Y vean que es una cosa muy lógica. A medida que el impacto, la actividad humana crece, obviamente la densidad y la biomasa disminuyen significativamente. Pero es casi absurdo que les cuente esto, es lógico, es perfectamente lógico. Pero importante aquí es que este es el caso para aquellas especies que tienen un tamaño corporal de 5 kilos o más, es decir, de las medianas para arriba. ¿Sí? En este caso, aquí estamos hablando de los jabalíes, digamos hasta los jaguares, lo que nos queda hoy en día en el planeta. Lo interesante es que vean esa misma gráfica, pero ahora considerando las especies chiquitas, las que tienen menos de 1 kilo de biomasa. Vean que ahora, de manera espectacular, en este estudio que hizo Carlos Pérez, la situación es al revés. A medida que aumenta la actividad humana, el impacto humano, la densidad y la biomasa de las especies que tienen menos de 1 kilo es precisamente al revés de lo que pasa con las grandes. Estas van aumentando. De nuevo, lo que estamos haciendo, en este caso en la Amazonía brasileña, es cambiando cómo está organizada una comunidad animal. Estamos impactando mucho a los grandes y estamos dándole una oportunidad, estamos haciendo ganadores y perdedores de manera diferencial. Ganadores los chiquitos y perdedores los grandes. Entonces, para terminar esta sección, en particular para los estudiantes que no han tenido mucha oportunidad de meterse a esta literatura, no se preocupen, se resume en esta diapositiva y ya son ustedes expertos en el Número 1, es de gran magnitud, ya vieron los números tan impactantes que les mostré. Segundo, ya vieron que las zonas tropicales se pueden hacer figuras donde lo amarillo era más fuerte que lo gris, los trópicos son muy impactados. Y tercero, es muy importante darse cuenta que no es parejo, es diferenciado. Los medianos y grandes son los más impactados, pero los chirris, los más pequeños, al revés, más bien son favorecidos. ¿Cuál sería un grupo emblemático hoy en día de animales mamíferos vertebrados que son pequeños? Estos, los roedores, las ratas, los murciélagos, ese tipo de bichos chiquitos. En lo terrestre en particular, los roedores. De manera que, para resumir todo esto, vean esta figura. Estamos entrando en un proceso de faunación que además probablemente va a ser acompañado de un proceso de ratización. Es decir, estamos favoreciendo a estos animales, no exclusivamente a las ratas, sino los animales de tamaño corporal pequeño, ejemplificados por las ratas. Pero esta foto de aquí es importante porque vean que las ratas, los roedores, también tienen funciones ecológicas, como por ejemplo comer semillas, o también pueden hacer otras cosas, por ejemplo, transmitir enfermedades. Ok, entonces, déjenme muy brevemente tratar de justificarme con este término de la rodentización o ratización, con 4 puntos. Quiero insistir de que esto es una metáfora, porque me refiero no exclusivamente a las ratas, sino a los mamíferos pequeños. Segundo, eso es muy importante, no es culpa de los roedores, es culpa de Homo sapiens, que hemos creado las condiciones para que ellos estén floreciendo hoy en día. Tercero, hay que tomar en cuenta que varios mamíferos pequeños, incluidos roedores, también están amenazados y las funciones que ellos hacen también están siendo amenazadas. Y por último, esto que les he contado hasta este momento todavía lo tenemos como una hipótesis de trabajo que estamos documentando. Y en esta diapositiva les muestro un mapa donde hemos buscado la información para ver en diferentes partes del mundo, a ver si es un fenómeno global, de qué tanto las especies de roedores o de pequeños mamíferos están aumentando en los sitios donde alguien estudió la ecología de esas especies. No se preocupen mucho de esos detalles, déjenme resumirles una cosa que en principio hemos encontrado. En esos sitios que vieron en el mapa anterior, el promedio del índice de abundancia relativa por especie, cada una de esas especies que están allí en esos sitios
que están siendo favorecidas por la perturbación humana, hemos encontrado que tienen una abundancia, un índice de abundancia relativa que es significativamente mayor en los sitios perturbados que en los no perturbados. Es decir, a medida que seguimos perturbando los sitios, este proceso de ratización lo estamos favoreciendo más. Ok, entonces ahora sí, finalmente paso a la siguiente parte, la que tiene que ver, ya con olvidarnos de qué es en sí el pulpo, sino ver en qué consisten los tentáculos. ¿Cuáles son las consecuencias de que esté pasando lo que les acabo de mostrar en las diapositivas anteriores? Y he puesto estas cajas aquí un poquito con la intención de mostrarles la idea fundamental, que es los tentáculos, las consecuencias son omnipresentes. Puede ocurrir geográficamente en diferentes regiones del mundo, como ven aquí. Puede ocurrió en el Pleistoceno hace 10.000 años y está ocurriendo hoy en día. Puede cambiar la estructura y diversidad de los ecosistemas, puede afectar interacciones ecológicas, puede afectar procesos como la dinámica de nutrientes y en última instancia podría afectar servicios ecológicos que son importantes para nosotros. Entonces, lo que voy a hacer en los siguientes minutos es seleccionar algunos de esos ejemplos, 3 ejemplos, para ilustrar ahora sí los tentáculos de la deformación. Empiezo con esta gráfica que no es necesario que se preocupen, simplemente a ojímetro, lo que quiero es que vean comparando lo azul, donde la abundancia de los animales por impacto humano se ha reducido, y el rojo, donde es normal, y vean la cantidad de fenómenos, de procesos en los que hemos logrado descubrir que no tener los animales o tenerlos en abundancia baja afecta a esos procesos. Vean, por ejemplo, este que es emblemático, la tasa de descomposición de carroña. Los animales muertos que se deberían de descomponer normalmente, si no hay los animales apropiados para eso, la tasa de descomposición disminuye significativamente. Y así por el estilo, la calidad del agua, el reciclaje de carbono, una gran cantidad de procesos, nada más así a vuelo de pájaro pueden ver que son impactados por lo que le hacemos a la fauna. Y voy a entrar en detalle ahora con 3 ejemplos. El primero de ellos es en Latinoamérica y tiene que ver con cómo la deformación, este tentáculo, tiene consecuencias en términos de la estructura y diversidad de las comunidades de plantas y cómo afecta un proceso ecológico, la ecología. Eso lo empezamos a hacer en gran medida con Eduardo y con otros compañeros hace muchos años, cuando éramos jóvenes, más jóvenes que ahora, y les quiero mostrar un ejemplo particular de esto. Aquí tienen en el estado de Veracruz, en el sureste de México, una región que se conoce como los Tuxtlas, donde es famosa por los brujos de Catemaco y demás, que van, le hacen las limpias a ustedes y se sienten agobiados por alguna brujería y demás, vayan a Catemaco y a los Tuxtlas. Pero si no, pueden ir a estudiar ecología en la reserva de la UNAM. Y si hacen eso y ven los mapas de lo que era la selva en color negro en 1967, en 76, en 86 y en 2000, se dan cuenta que ha habido un fenómeno profundísimo del impacto humano. Por aquí está la reserva de la UNAM y por aquí está un sitio muy inaccesible que es el volcán San Martín, o sea, prácticamente ya no queda nada. Todos los demás son sitios convertidos a potreros para la ganadería. Entonces, aquí ha ocurrido un fenómeno de deforestación y de fragmentación bastante serio. ¿Qué le pasa a la fauna en esas condiciones? Si además hay cacería. Bueno, Eduardo se puso creativo y artístico e ilustró lo que me podría tomar media hora, una figura que Eduardo organizó. Todos estos son los perfiles de todas estas especies que solían estar, sabemos, históricamente existían los Tuxtlas, hasta hace unas cuantas décadas. Lamentablemente, los que tienen cruz ya no existen localmente. Esas especies existen en algún lugar, pero sus poblaciones locales, ¿se acuerdan lo que dije al principio? Ya no están. Ok, vean que los que ya no están son fundamentalmente los de tamaño corporal grande y los que están son los chirros, ¿no? Lo mismo fenómeno que ya discutí. Aquí hay 2 imágenes. Esta es una foto en panorámica para que vean cómo los Tuxtlas. Por acá está la reserva y pueden ver algunos pedacitos de selva. Y los Tuxtlas la hemos comparado con Montes Azules, un sitio donde Eduardo hizo de hecho su tesis de doctorado investigando problemas de deformación. Si ustedes vuelan sobre la zona de Montes Azules, aquí está la estación Chajul,
Aquí está más o menos la habitación de Eduardo. Esto es una selva fantástica, y Eduardo y yo y otros colegas hemos podido comentar que la fauna ahí está en un buen estado. Bueno, ¿qué pasa cuando vemos a los Tuxtlas en el contexto de este otro sitio? ¿Qué le pasa a los Tuxtlas desde el punto de vista de un proceso? La herbivoría, es decir, el consumo de hojas. Ustedes saben que los animales herbívoros, su función en la vida es comer hierba, por eso son herbívoros. Entonces medimos qué porcentaje de plantas y hojas en Montes Azules, el sitio que se ve padrísimo, y los Tuxtlas, el sitio que no se ve padrísimo, qué porcentaje de ellas muestran evidencia de que son comidas por este tipo de animales. Y vean que en un sitio que está bastante intacto, es alrededor de, en general, 29-27% de las plantas, de las miles de plantas que marcamos, una por una, siguiendo las mes tras mes, calculamos que entre 27 y 29% de ellas tienen herbivoría, están herbivorizadas por animales como estos. Pero si se van a los Tuxtlas pueden ver que lamentablemente no hay nada, cero. Y aquí abro un paréntesis para los estudiantes en particular. Hoy en día, en biología de la conservación, hablamos de la extinción de especies, de la extinción de poblaciones, lo que ya les dije hace un rato, ¿se acuerdan? Pero creo que es el momento de empezar a hablar también, lamentablemente, de la extinción local de procesos. El proceso de consumo de hojas por parte de esos, y plantas por parte de estos animales, aquí en ese sitio, ahora está extinto. ¿Qué consecuencias en cascada podría tener eso? Es una cosa que hemos seguido investigando por décadas, pero en principio tenemos ahora un fenómeno de extinción local de un proceso impulsado por la deformación, impulsado por la actividad humana. Fíjense o traten de imaginarse, como Eduardo bien lo sabe, si andas caminando por aquí, estos bichos, un tapir, come hojas, pero no solamente hace eso, anda pisoteando, anda caminando, anda comiendo semillas, en particular semillas grandes, que es lo que estudió Eduardo precisamente. Obviamente anda defecando, anda depositando nutrientes y demás. Entonces imagínense que a una selva le quitan sus tapires. Todo lo que debería estar ocurriendo ya no ocurre, no solamente la herbivoría. Imagínense una selva como esas que Eduardo y yo hemos estudiado, donde se pueden encontrar un grupo de 20, 30, 50, 100 de estos bichos. Entonces lo que hay que hacer es saber trepar árboles o a ver cómo le haces. Pero desde el punto de vista ecológico, imagínense que esas hordas de animales que andan comiendo semillas, herbivoreando, pisoteando, defecando, moviendo nutrientes y demás, no están. Entonces es posible predecir que va a haber cambios no solamente en la herbivoría per se, sino en la comunidad de plantas del sotobosque. Y aquí les muestro un par de imágenes que indican eso. Este es el sotobosque. El sotobosque es una palabra que quiere decir la parte de abajo de una selva, donde esos animales deberían estar haciendo lo que la evolución les mandó a hacer. Y si no están, empiezan a ocurrir cosas como las que se imaginaron de la diapositiva anterior. Vean aquí, esta es una planta famosa que estudia el doctor Sarucán desde hace 40 años y nos ha arrastrado a muchos a estudiarlo también. Se llama Astrocarium mexicanum. Bueno, eso es Astrocarium. Esa planta también tiene el nombre común de chocho, por los coquitos que tiene. Entonces aquí tienen un chocho, un chocho, un chocho, un chocho, un chocho, un chocho. Cuando el doctor Sarucán llegó de su doctorado, nos puso a sus pobres esclavos, es decir, a sus estudiantes, a marcar centenas de plántulas y hacer la dinámica de las poblaciones de esta planta, es decir, calcular la demografía con precisión, incluyendo la tasa de crecimiento de la población, y encontramos lo siguiente. En el 75, cuando fuimos, nos hicieron manita de puerco para marcar todo esto y calcular la tasa de crecimiento, era 1.0601, es decir, la población estable, no mostraba evidencia de estar creciendo. Pero hoy en día, es decir, en el año 2012, volviendo a revisitar los sitios, la lambda, la tasa de crecimiento es 1.03. Es decir, ahora esta planta, el chocho, está creciendo su población a una tasa de 3% por año, en ausencia de los animales. Entonces no hay tapires, ni jabalíes, ni venados que las pisen, que se las coman, las plantas tienen espinas en todos lados, pues les está yendo reteniendo. En otras palabras, al cambiar las condiciones de la fauna y otros fenómenos más, como el efecto de borde y la fragmentación, estamos impulsando a esta planta a que sea ahora
vuelva la dominante del sotobosque. Casi podríamos hablar de un proceso de chochización de la selva de las crustas, impulsado por la deforestación, la fragmentación y el impacto humano sobre los animales. Fíjense que Eduardo mencionó en su introducción la situación de los fenómenos en cascada. Si hay chochos, algo más le pasa a la comunidad. Por ejemplo, por favor, concéntrense nada más en esos 3 paneles de esta diapositiva. Aquí ven el número de plantas de chocho, o la cobertura de chocho, desde 0 hasta 1200 acá. Es decir, va habiendo más chocho en diferentes sitios que tienen diferente abundancia de chocho. Y como ya les dije, eso está aumentando por la actividad humana. Estamos moviendo la gráfica hacia el eje hacia acá. Vean qué es lo que pasa. El número de tallos de las otras especies que conviven con el chocho, a medida que aumenta el chocho, el azocario, van disminuyendo significativamente. La riqueza de especies, a medida que aumenta la abundancia del chocho, también disminuye. Y el índice de diversidad es un índice matemático, de individuos y especies, también disminuye significativamente. Es decir, no solamente se cambia en la abundancia de chocho, ahora las otras plantas que conviven con el chocho, vean que van en caída también. Vean cómo la magnitud del tentáculo de la deformación en el caso de este sitio tropical. En suma, podríamos decir que hay efectos crípticos de la deformación porque todo esto que les he contado ocurre dentro de la reserva, famosísima reserva de la UNAM. Dentro de esa reserva está ocurriendo este fenómeno de deformación y chochización, aun cuando la reserva la mantenga muy bien la UNAM. La cacería ocurre por todos lados, la fragmentación ocurre por todos lados y todo lo demás que les conté. Vieron en este ejemplo la situación que les mostré de la extinción local de procesos ecológicos, la alegoría por vertebrados en los UTAS ya está extinta, ya no existe. Vieron que se generan cambios dramáticos en la comunidad de plantas del sotobosque, es decir, que vamos reduciendo la diversidad de plantas. Y acuérdense que las plantas del sotobosque, las plantas del suelo, son los bebés de las plantas que van a ser la selva en el futuro, es decir, que podríamos estar empujando cambios en la selva como un todo a través de este proceso de deformación. Ok, mi segundo ejemplo, vamos a cambiar de geografía y ahora nos vamos a ir a unas islas en el Pacífico y ahora vamos a ver otro tipo de procesos que tienen que ver con los nutrientes. ¿Se acuerdan que la idea de esta exposición de los tentáculos es para que vean los diferentes alcances y las diferentes regiones en que esto ocurre? Ahora vamos a cambiar y nos vamos a las islas del Pacífico Central, un lugar que se llama Palmira, o como dicen los gringos, Palmarra. Es un atolón que es precioso, aquí lo pueden ver, hay una laguna intermedia, y aquí hay, o debería haber, un bosque nativo. Es una isla muy alejada, no sé si alcanzan a ver aquí está el Ecuador, está a 5 grados del Ecuador. Hawái, que es lo más cercano, sería como por acá, o sea que está en medio de la nada. Entonces, ese es el sitio al que hay que ir para estudiar la ecología intacta. Pues ya verán que no es así. En este bosque nativo, una característica común de los sitios insulares, en estos lugares que tienen colonias de pájaros marinos muy abundantes, como ocurre aquí en México, en la isla Pajarera, en la isla Socorro, ese tipo de cosas. Allí, en este sitio, hay poblaciones de aves marinas que, como pueden ver aquí, le puse que están bien felices en su bosque nativo. Ustedes pueden ver claramente que están muy felices en su bosque nativo. Lamentablemente, por razones que todavía no entendemos bien de todo, este paraíso ha sido invadido por esta planta, que es famosa también, el cocotero. Todavía estamos peleándonos porque las muestras que sacamos del suelo para ver los granos de polen y calcular cuándo invadió el cocotero no están muy claras, pero el punto es que ahora está en algunas islotes de allí, esto se ha convertido en el elemento dominante, desplazando al bosque nativo. Lo malo, fíjense, que pensando ahora en los pájaros que son felices en su bosque nativo, ahora son muy infelices aquí. De hecho, como pueden ver ustedes, se hace como que no ven que hay palmeras de coco allí y pasan de largo. No les gusta venir a posarse sobre las palmas de coco. Una hipótesis que tenemos es que las hojas del cocotero tan grandes y tan flexibles no les permiten, son pájaros de tamaño grande, para anidar y descansar y tener sus polluelos y sus nidos ahí, como que no les es muy atractivo, entonces tienen aversión. Aún más, lamentablemente, en este paraíso están este tipo de
gente la ratización. Entonces, definitivamente, a estos bichos no les gusta venir acá. Estoy tratando de llevarlos de la manita a ver si ustedes adivinan a lo que quiero llegar. Imagínense que por la invasión de esto, ya no tenemos esto. ¿Qué va a pasar con este paraíso en el Pacífico? Pues pasa lo siguiente. Aquí tienen en esta gráfica la cantidad de cocos por isla. Cada punto es un islote del atolón, por fortuna hay muchísimos islotes allí, y como están en el mismo clima, en las mismas condiciones ecológicas, y algunos tienen mucho coco y otros no, es como si hubiéramos hecho un experimento natural. ¿Qué pasa con los pájaros? Pues si hay muchos cocos, la abundancia de pájaros prácticamente cero. Si hay si hay cocos intermedios, hay un número intermedio de cocos, y si hay muy poquitos cocos, hay muchísimos pájaros. Es decir, están viendo aquí, en esa gráfica, un proceso de defaunación de los pájaros a medida que aumenta esta planta invasora. ¿Qué le pasa a este ecosistema si hay esa defaunación? Entonces, en esta serie de fotos de aquí, de gráficas de acá, es muy simple, no se preocupen mucho de los detalles. Les muestro, digamos, el pulso de la ecología de este sistema cuando está en sus condiciones normales, con su bosque nativo. Ahí es la abundancia de los bosques nativos, comparado, en donde solamente es el bosque nativo, como se ilustra aquí. En ese bosque nativo, lo que ocurre es que estos pájaros, que son pelágicos, salen a pescar, traen su pescado, llegan, descansan aquí, depositan sus toneladas de guano que hemos medido. Si depositan sus toneladas de guano, el suelo es muy fértil, entonces ven la abundancia de pájaros es alta, la cantidad de guano, es decir, el nitrógeno en el suelo es muy alto. Si hay nitrógeno en el suelo, el nitrógeno en las hojas de las plantas también es alto, es decir, calidad nutricional para los que quieran comer hojas allí. Si hay nitrógeno en las hojas y en el suelo, cuando hay escorrentía, el nitrógeno en las playas y luego hacia el mar es también alto. Si hay nitrógeno alto, hay buena cantidad de zooplancton y fitoplancton. Y si hay cantidad de zooplancton y fitoplancton, las mantarrayas, que son un elemento padrísimo de este ecosistema, también andan felices, como se puede ver ahí claramente, y en buena abundancia. Por cierto, créanme que esto es como dicen comúnmente, la neta, es verdad, porque aquí tienen la huella isotrópica que nos demuestra que todos estos nutrientes vienen a partir de aquí, de lo que los pájaros pescaron. Se puede hacer por eso. Es decir, esto es verdad. Ahora veamos qué pasa en aquellos islotes que han sido invadidos por el cocotero. ¿Me entienden a dónde estoy tratando de llegar, ¿verdad? En este estudio? Bueno, si invade el coco, la abundancia de árboles nativos disminuye significativamente. Los pájaros disminuyen 5 veces, no quieren estar allí. Si no hay pájaros, no hay guano un poquito, y el nitrógeno foliar es 5 veces menos. Si hay menos nitrógeno, el nitrógeno en el suelo es 5 veces menos. Si no hay nitrógeno en el suelo, el nitrógeno en las hojas de las plantas es aproximadamente 35% menos. El nitrógeno en la escorrentía es 27 veces menos. Y el fitoplancton disminuye 4 veces menos. Y si no hay fitoplancton, obviamente no tiene mantarrayas. Entonces vean la cascada de consecuencias que se generan por esta inocente cosa de traer cocoteros a un paraíso donde no debería haber cocoteros y generar una deformación. En conclusión, la invasión de cocos genera la extinción de plantas del bosque nativo, a la coextinción de aves marinas, hay efectos en cascadas que afectan interacciones bióticas y abióticas, y lo chistoso de ese estudio, que nosotros fuimos como ecólogos terrestres y estaríamos entendiendo que los efectos de la deformación tienen importancia en la dinámica de nutrientes tanto en la tierra como en el mar, es decir, afectan desde las aves hasta las mantarrayas. Una cascada de consecuencias, un tentáculo verdaderamente grandísimo de la deformación aquí. Y el último ejemplo, prometo es el último, ya los voy a dejar libres. El siguiente ejemplo, ahora vamos a cambiar casi de planeta, y nos vamos a ir a África, viendo en el Antropoceno una cosa muy distinta. ¿Qué importancia tendría la fauna en un lugar como África en términos de los servicios ecológicos de importancia para nosotros, como puede ser la regulación de enfermedades? La idea es más o menos así. Sabemos que muchos ecosistemas aportan servicios, incluso hay gente que ve a la Amazonía como un factor de pesos,
Esa es una actitud que yo en lo particular no sigo en el campo de la ecología y de la conservación, pero sabemos que muchos animales tienen servicios muy importantes, ¿no? Como polinización, mantenimiento de la calidad de agua, etc. La pregunta es si los animales pueden ser importantes en cuanto a regular los riesgos para la salud humana. Esta es una foto de un chita, como pueden ver, que la uso como base para hacer la pregunta. ¿Será que la fauna tiene servicios ecológicos que tienen que ver con la salud humana? Y la razón de poner un chita es porque esto lo hemos estudiado en África por varias razones. En este mapa ven lo que está en rojo y amarillo, pero en particular el rojo son sitios como puntos críticos, calientes, donde están proliferando enfermedades infecciosas, fundamentalmente enfermedades zoonóticas. Y de entre todos esos escogimos aquí, el este de África, porque hay muchas enfermedades zoonóticas que se han descubierto, incluyendo que no queremos ni pensar que exista, la plaga, la plaga del medievo, la peste bubónica. Aquí, como pueden ver, el este de África es un epicentro de ese tipo de enfermedad, entre otras. Entonces, nos fuimos allí para tratar de poner a prueba esta hipótesis de cascadas de deformación. Imagínense que llegamos a un sitio, como las sabanas de África, cazamos los elefantes. Si cazamos los elefantes, la vegetación obviamente va a cambiar. Los pastos van a crecer más, las acacias van a tener muchas semillas, los mesodepredadores van a disminuir. Si hay mucho refugio, probablemente las ratas van a aumentar. ¿Se acuerdan de la ratización? Pero si hay ratas, probablemente sus pulgas, sus ectoparásitos van a aumentar. Y si hay ectoparásitos que llevan las ratas, probablemente las patógenas, las enfermedades que cargan, también van a aumentar. Esto lo estamos tratando de entender en varios escenarios donde todo es intacto, en escenarios donde hay un impacto moderado y en escenarios donde hay, además de transformación agrícola, hay ganadería y demás. ¿Cómo son esas relaciones dadas los diferentes escenarios en África? ¿Cómo lo podemos estudiar? Pues haciendo un experimento. Y este es un experimento espectacular. No es un experimento que yo haya montado, un profesor que se llama Truman Young, de la Universidad de California, Davis. En el año 1998 este señor se consiguió una lanísima para montar esas exclusiones electrificadas en un sitio donde toda la fauna está intacta. Hay elefantes, jirafas, cebras, ñandús, búfalos, lo que ustedes quieran. Entonces puso estas cercas para simular. Él estaba interesado en el manejo del pastoreo, pero a nosotros nos vino muy bien porque eso simula un sitio defaunado que lo podemos comparar inmediatamente adyacente con sitios testigos. Entonces ahí nos podemos poner a prueba, queremos usar ese sitio para poner a prueba estas posibles relaciones usando ese experimento. Ojo, estudiantes de biología y de ecología, de ciencias biológicas, los ecólogos también hacen experimentos, como este experimento, no solamente los médicos. Otra cosa que hicimos, o que hemos estado haciendo, es que además de esas cercas electrificadas, también comparamos sitios que son reservas, que están separadas por una estructura física, por una barrera física como un río, de un sitio adyacente no protegido. Es decir, el mismo suelo, el mismo clima, todo, pero con animales y sin animales, igual que el experimento. Con cercas no hay animales, sin cercas sí hay animales. Entonces, ¿qué pasa con estos sitios? Bueno, lo primero que hay que hacer es ver qué le sucede al sitio en cuanto a sus características generales. Por ejemplo, la vegetación. Y aquí ven a varios Homo sapiens, incluyendo uno que ustedes creo que conocen, que está trabajando con esos señores aquí. Aquí está Hillary viendo las cámaras de captura de animales. Aquí está otro Homo sapiens que ustedes conocen, que está tratando de entender las mega defecaciones que hay allá, que no hay aquí en los Tuxtlas o en Chajul. Y nos pusimos a ver en particular qué pasaba con los roedores, con las ratas, por la hipótesis que les conté. Entonces aquí tienen cómo es el proceso. Un Homo sapiens detiene al bicho, otro Homo sapiens, creo que es el biorrepilante mano, yo hago lo más facilito, peino al animal con este escarmenador y todas las pulgas caen en este baño María con alcohol, luego las pipeteas, sin tragártelas obviamente, y les colectas los ectoparásitos. De cada animal colectamos sangre, pelo, heces, orina, morfometría, les ponemos un arete para identificarlo y saber qué tanto en el espacio, una cantidad de trabajo brutal, que desde luego, como siempre,
Yo nomás veo y los estudiantes hacen toda la chamba. Bueno, luego, hoy en día lo que pasa en ecología y conservación y en ciencias naturales en general, el trabajo interdisciplinario. Una vez que sacamos todo eso, las pulgas y demás, entonces ahora nos fuimos con los médicos. Ese es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la oficina de Colorado con la que trabajamos. Y esos señores, a través de análisis molecular de ADN, le sacan las tripas a estas cosas, a las pulgas, como las que veníamos hablando hace rato. Ya mi auditorio ya se me pasó, hombre. Aquí hay una pulga de las que veníamos hablando. En fin, o sea, a las pulgas se les hace análisis molecular y se ve qué patógenos tienen. Con toda esa parafernalia de datos, de mecanismos que hacemos, fíjense a lo que ha llevado hasta este momento el análisis molecular. Agárrense. Bartonella, Borrelia, Anaplasma, Neisseria, Coxiella, Hepatozoa, Rickettsia, Leishmania, Ptococcus y plaga, la peste bubónica. Todos estos patógenos vienen en las pulgas de estos o en la sangre de los roedores que están aumentando en ausencia de los animales grandes. Déjenme mostrarles un ejemplo particular, viendo a una sola rata, que se llama así, con una sola enfermedad, una sola bacteria que se llama Bartonella, que causa enfermedades que no son nada agradables, bartonelosis. Entonces la idea es así, vemos cuántas ratas hay dentro de la exclusión y fuera, donde están los animales grandes, y vemos cuántas pulgas hay y luego vemos cuántas están infectadas. La primera cosa, pueden ver que dentro de las exclusiones, la cantidad, es decir, simulando la deformación, el número de ratas es aproximadamente el doble del sitio testigo. Si hay el doble de ratas, el número de pulgas es aproximadamente el doble con respecto al sitio testigo. Y vean acá, en este caso, si hay el doble de ratas o pulgas, el número de ratas infectadas es aproximadamente el doble y el número de pulgas infectadas es el doble o más del doble. Es decir, esta enfermedad, los riesgos de esta enfermedad para las personas que viven allí, que entren en contacto con estas ratas, hay un riesgo que está básicamente multiplicado por 2 por la deformación. Aquí vemos, y no voy a entrar mucho en detalle porque ya estoy extendiéndome demasiado tiempo, en esta gráfica les quiero mostrar la abundancia media de todas las especies de roedores, porque como les dije, todos los roedores los hemos agarrado, identificado con código de barras y demás. Y esta línea de aquí muestra la situación del testigo, donde toda la fauna grande está presente. Si pusimos las exclusiones, vean que la abundancia de las ratas aumenta. Si pusimos las exclusiones, ahora comparando con sitios agrícolas, sitios de la vida real, donde hay agricultura y demás, también hay un aumento, pero vean que ya no es tan grande y vean que la variación es muy grande. Y tercero, la cosa más fascinante e inesperada para nosotros es que en los sitios donde además de no haber fauna, hay actividad agrícola y hay pastoreo, allí esa gente mantiene vacas, camellos, chivos y demás. Vean una cosa inesperada. Ahora ya no hay diferencia con respecto al testigo. Es decir, el riesgo de algunas enfermedades por lo menos ha disminuido, pero vean también que la variación es brutalmente grande. Algo totalmente inesperado. Si no hay animales grandes, las ratas aumentan. Si no hay animales grandes y hay agricultura, las ratas aumentan, pero no tanto y hay mucha variación. Si no hay animales grandes y hay agricultura, pero pastoreo, probablemente esto parece como que compensa y ahora ya no hay diferencia, aunque sí hay mucha variación. Esta diapositiva de aquí es compleja y es la última que voy a usar, les prometo. Aquí les muestro para 3 condiciones: sistemas de agricultura, sistemas donde solamente quitamos a la fauna experimentalmente, y sistemas de pastoreo. Cada una de esas barras es una enfermedad distinta, y aquí están los nombres de ellas, no se preocupen, y quería que viesen lo siguiente. En sistemas agrícolas aumentan la cantidad de ratas infectadas. En sistemas donde quitamos la fauna grande, es muy marcado el efecto. Todas estas 5 enfermedades aumentan significativamente las ratas que les portan, pero en los sistemas de pastoreo vean que ahora ya no hay diferencia. También vean que no todas las enfermedades responden igual. Algunas es más alto el efecto, otras no es tan alto. En fin, hay muchísima variación. Nosotros pensábamos que íbamos a poder predecir exactamente qué va a pasar con qué enfermedad, con qué rata en cada condición, y se fijan que es mucho más difícil de lo que nos hubiéramos imaginado. Ok, entonces para terminar con esto, las exclusiones
muestran que la defaunación selectiva genera una disminución de la fauna, una ratización de aproximadamente 2 veces, es decir, no tener a los animales grandes es multiplicar las ratas por 2, si hay más ratas hay más riesgos de zoonosis por 2. Si hay defaunación y deforestación y pastoreo, los efectos son mucho más impredecibles, lo cual nos hace pensar que hay probablemente muchas sinergias con otros disturbios, y es una cosa que ahora estamos tratando de seguir en más detalle. Pero también podemos concluir que la megafauna parece jugar un papel mucho más importante que el que nos imaginábamos, que es la reducción de riesgos de enfermedades, además de otros servicios. Si ustedes fuesen una persona que vive en Kenia o en Masai Mara, obviamente ustedes quieren mantener la fauna porque les da ecoturismo y eso significa dinero, pero también la quieren mantener porque les evita los riesgos de zoonosis. ¿Qué es lo que sigue? Estamos ahora tratando de trabajar con las clínicas y mi gran ilusión es poder repetir esos estudios en Kenia, ahora en algún lugar de Latinoamérica. Bueno, con eso termino, y son nada más 2 diapositivas para no dejarlos con un sabor de boca tan amargo y tratar de pensar qué se podría hacer. ¿Sería posible atenuar o de plano revertir la defaunación? Yo pienso que es posible, pero los compromisos son serios. 1, tendríamos que reducir o detener la pérdida de hábitats. ¿Se acuerdan que la destrucción de los hábitats es un factor que dispara la defaunación? Obviamente tendríamos que controlar y detener la sobreexplotación. No veo por qué tenemos que seguir extrayendo pieles de estos animales o colmillos de elefantes para satisfacer algunos mercados como los de China. Obviamente las personas que manejan las universidades y que manejan los grupos de investigación tenemos que promover el trabajo multidisciplinario. Los biólogos solitos o conservacionistas solitos no lo vamos a poder hacer, necesitamos todos de todos. Y de cara al futuro, pienso que así como los ecólogos han vuelto buenos en hacer programas de reforestación, ahora tenemos que ir pensando en programas de refaunación. Ahora, estoy seguro que en particular los estudiantes que están aquí hoy, sí, pero eso está cañón. ¿Cómo voy a hacer que el presidente ese que está en el país del norte, que tiene el pelo como el queso de Oaxaca, realmente se ponga las pilas y así vamos a hacer con esto? Se ve difícil, ¿no? Pero no, por eso no hay que cejar. Pero más bien quiero dejarles con algunas ideas de tú en lo particular, más directamente en tu escenario, ¿qué podrías hacer? Yo creo que una cosa que se puede hacer es difundir el valor de la biodiversidad en la medida de lo posible, siendo educadores, siendo profesores, siendo estudiantes. Hay que involucrar a otros y otras. Hay que hacer lo más posible porque los ciudadanos en general participen en la ciencia. Hoy en día en nuestro país, la CONAVIO, por ejemplo, tiene un programa enorme de hacer que la captura de datos sea hecha por los ciudadanos a nivel local, de manera que ellos agarren los proyectos, los abracen y los consideren como suyos. Tener una ciudadanía educada en los problemas de la biodiversidad de los problemas ambientales va a ser un arma muy poderosa, créanme. Obviamente les quiero sugerir que es muy fácil comprometerse a no comprar productos de animales silvestres, es algo que fácilmente se puede hacer. En la medida de lo posible, los que trabajamos en aspectos sociales, en aspectos culturales, en aspectos educativos, en biología de la conservación, hay que apoyar las áreas naturales protegidas. Yo aquí les confieso un pecado, yo soy vegetariano, pero créanme que es muy importante, si no erradicar, y no quiero ni siquiera imaginarme que eso puede ocurrir, porque hay razones culturales por las cuales mucha gente come carne, pero sí podemos hacer una reducción del consumo de carne. Hay datos ya muy claritos que demuestran el impacto tan positivo que tendría sobre las emisiones de carbono, sobre la agricultura, sobre el uso de agua, etc., si le bajamos un poquito al uso de la carne. De cara a lo que se nos viene en este país, en los próximos meses hay que apoyar líderes que se comprometan con la biodiversidad y exigirles a que se comprometan con la biodiversidad. Nada de eso funcionaría si no nos metemos a este asunto, tratar de estabilizar la tasa de fertilidad, lo cual en gran medida para mí significa el empoderamiento de las mujeres, muy importante. Y el último, pero no por ello menos importante, yo creo que antes de que nos vaya a pasar algo muy grave en el antropoceno, hay que disfrutar la biodiversidad y poder transmitir este gozo de que tenemos el planeta, que después de 4.000 millones de años de evolución tengamos un planeta tan rico como el que tenemos, que no dejarlo que se nos caiga de las manos. No solo por nosotros, sino porque pues, va a haber emilianos y va a haber gente así que se merece tener todos estos beneficios de cara al futuro.
Y con eso quiero terminar y gracias por su atención. Lamento que tarde tanto tiempo. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por esta súper interesantísima plática, que seguramente muchos de los estudiantes que están aquí tienen muchas preguntas, y vamos a abrir un poquito el auditorio para algunas preguntas. Vamos a tener un café científico, nos vamos a mover aquí enfrentito al auditorio de la Facultad de Filosofía, en donde vamos a tener un café científico, donde vamos a platicar pues más en cortito, ahí más en confianza con Rodolfo, con un cafecito, unas galletitas. Pero vamos a tener un tiempecito aquí para algunas 4 preguntas tal vez, y después nos movemos para allá. Así que me gustaría pasar el micrófono, y si hay alguna pregunta, pues yo creo que Rodolfo va a estar muy contento de contestar por allá. Hola, muchas gracias por esta plática. Comentabas hace un momento que una de las maneras de apoyar o detener esta defaunación es a través de apoyar las áreas naturales protegidas. ¿Eso de qué manera lo sugieres o cómo se puede hacer? Bueno, eso es algo que es para algunos sectores en particular. Por ejemplo, en nuestro país hay una Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Tienen un subsidio muy bajo, por ejemplo. Yo creo que a las personas que a nivel gubernamental, ya sea a cualquiera de los niveles de gobierno, en la medida que pudieran apoyar más a las áreas naturales protegidas, sería muy bueno. Muchas áreas naturales protegidas en nuestro país lamentablemente existen en el papel, pero no existe un plan de manejo sostenido y efectivo para llevarlas a cabo. Y luego, muchos de nosotros ciudadanos que podríamos disfrutar las áreas naturales protegidas y pagar los 3 pesos que cobran en entrar a los parques nacionales, o visitarlas, hacer sitios cotidianos de nosotros, en los que vayamos allí a encontrarnos con la naturaleza, a reconocer lo que hay allí, a disfrutar ahí con las familias en los parques y áreas naturales protegidas. Creo que es un factor que puede contribuir mucho a esta gran aspiración que es que tengamos una ciudadanía que aprecie y sea culta desde el punto de vista de la biodiversidad. A eso me refiero. Que lo poquito que tenemos, ojalá que no se nos vaya de las manos y que por todas las vías posibles lo podamos apoyar. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, muchas gracias por escucharla. Oye, yo quería saber tu opinión acerca de una nota que salió en el Washington Post hace unas pocas semanas, que hablaba acerca de que no deberíamos preocuparnos por salvar las especies en peligro, porque la extinción es parte de la evolución. Entonces yo quería saber más o menos cuál es tu opinión acerca de esta nota. Ok, qué bueno que prestaste ese artículo. Bueno, digo, qué malo que salió ese artículo, y qué malo, peor aún que lo leíste, pero qué bueno que lo leíste. Fíjate que es una cosa muy interesante, nos da mucho que pensar. Es un biólogo que es un especialista en petrología. Y él, yo encuentro difícil saber cuál fue la motivación profunda de esa persona que escribió ese artículo. Para los que no se dieron cuenta, en un domingo, que es en domingo, todos los gringos están sentados echándole y tomando sus cafecitos y demás, se lee en el Washington Post, miles de personas leyeron una nota de ese colega que dijo, no hay que preocuparse, como bien dice el compañero, no hay que preocuparse de la extinción de la especie, porque la extinción es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia del planeta. Déjame decir, más allá de estar sorprendido de qué motivación pudo haber tenido esa persona, la parte más científica se puede, en principio. Es cierto que la vida de nuestro planeta se ha caracterizado por la extinción de las especies, la gran mayoría se han ido a la extinción. El destino de todas las especies, ojo, incluyendo esta que se llama Homo sapiens, es la extinción, tarde o temprano. El planeta funciona a otras escalas temporales muy distintas a las que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, después de los 5 grandes pulsos de extinción que ha habido, de los cuales el más sexy es el de los dinosaurios, pero no por eso el más importante, ocurrió un Pérmico, donde prácticamente toda la vida marina se obliteró. Se han recuperado. En todos los 5 pulsos de extinción masiva hemos logrado ver, a través del registro fósil,
que después de un tiempo se vuelve a recuperar el número de especies. Pero dos cosas. Uno, el tiempo de recuperación depende de los organismos, pero por ejemplo en mamíferos vertebrados es 10 millones de años. O sea, lo que escribió el señor dice, no se preocupen porque hay extinción, pero luego se recupera así, pero toma 10 millones de años. Yo no creo que va a haber 10 millones de años para que esté tranquilo de que va a volver a tener su diversidad. Uno. Y número dos, es muy claro en el registro fósil, y todo el mundo lo sabe, lo que se recupera nunca es lo mismo que se tenía antes. Acuérdense cuando se extinguieron los dinosaurios, abrió las puertas a otro tipo de animales, un mundo muy diferente. Entonces yo creo que no hay mucho consuelo de pensar que la extinción es un fenómeno que ocurre en el planeta, es parte de la evolución, es cierto, pero la escala temporal y el aspecto cualitativo de las extinciones es algo que creo que no nos puede dar consuelo. Debo decir que nos podemos tomar media hora hablando de este señor del Washington Post, pero muchos colegas, en particular a Gerardo Ceballos y a Paul Ehrlich y a mí, nos empezaron a escribir mensajes groseros diciendo, oigan, el señor ese cita específicamente el artículo que les indiqué de la aniquilación y decía, pues estos tres biólogos locos, dos mexicanos y un gringo, dicen que hay un problema serio, no es tan serio. Entonces todo el mundo nos reclamaba a nosotros que le respondiéramos. Estuvimos debatiendo si respondíamos o no. Es casi un poquito la filosofía, si un loquito te dice una grosería, mejor no le hagas caso. Entonces pensábamos que no se le... Pero la corriente fue imposible. Otros colegas, no nosotros, decidieron escribir un texto que lo mandaron al Washington Post y tiene, hasta donde yo vi, 2.900 firmas dándole de patadas al señor ese que escribió su nota en el Washington Post. Curiosamente, esta semana pasada, él escribió en su Facebook, en su blog, diciendo que no, que se equivocó, que esa no era su intención. No entiendo. Pero, bueno, científicamente eso es lo que pienso. ¿Y por qué lo hizo? Ojalá que los estudiantes que están aquí no se lo tomen muy a pecho, pero si se quieren hacer famosos, escriban la tontería más tonta que se puedan imaginar. Y si se las publican en el Washington Post, o en Ecology, o en Evolution, o en Nature, se van a hacer famosísimos, pero luego les van a dar de patadas. Ahí está otra pregunta. Yo tengo una pregunta que se me hace como muy medular, ¿no? Porque generalmente uno busca encontrar patrones para la conservación, manejo de X y Y, pero desde tu punto de vista y personalmente, ¿cómo haces tú para que tu trabajo y el de tus colegas lleguen a donde se toman las decisiones y donde se realizan las transformaciones de normas, reglamentos, áreas, X y Y, ¿no? Porque, bueno, es que es muy difícil, pero no imposible. Y me llama mucho la atención porque igual es un congreso internacional y escuchas, es que ya sabemos qué tenemos que hacer, pero nadie lo hace, ¿no? Vas a otro congreso y dicen lo mismo, bueno, todos sabemos que estamos contaminando, que estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, pero la solución no estamos aportando mucho, ¿no? Sí, realmente es una pregunta muy difícil, como bien lo articulaste. Yo, por ejemplo, tengo mi mantra de sugerencias de lo que se podría hacer. Una de ellas es este activista de aquí, apoyar a los que se comprometen con la biodiversidad. Lamentablemente, a veces por más que queramos comprometer a esos líderes a que hagan eso, no funciona, porque pues, las estructuras políticas y los sistemas electorales tienen unos vericuetos que son más complicados, como ya saben. Yo pienso que, francamente, mi mejor perspectiva de cara al futuro es que no sea de manera descendente, es decir, que no nos esperemos a que los líderes nos lo resuelvan. Yo tengo mucha más esperanza de que sea de ascendente, de abajo para arriba, de que tengamos una sociedad educada, consciente, fuerte, poderosa, exigente y que, si bien no rápido, ojalá que por esa vía podamos hacer algo más. Hay otros detallitos en específico del tipo de cosas que podemos hacer mientras alguno de esos miembros de la subespecie de Homo sapiens, que es el tomador de decisiones, se pone las pilas y empieza a hacer caso. No tomo mal tu comentario, ese es un comentario muy importante. En mi ámbito científico, bueno, yo he buscado por todos lados. Tenemos un artículo en la revista Bioscience del año pasado, que creo que es el artículo que más hits, más revisiones tuvo en toda la historia de la publicación de Bioscience, de ese año, perdón. Porque es una declaratoria de cómo deberíamos proteger la fauna. Lo leyeron miles y miles y miles de personas en todo el mundo y no pasó nada. Entonces,
si bien me siento descorazonado porque por el lado de los tomadores de decisiones no parece que nos hagan mucho caso, la gran esperanza y la apuesta que yo tengo es que ustedes sean los que nos hagamos, nosotros seamos los que nos hagamos caso entre todos nosotros y con acciones puntuales, después más colectivas, más amplias, ojalá logremos hacer algo, mientras que seguimos soñando con la esperanza de que nos haga caso y de arriba para abajo. Sé que es una opinión no muy convincente, pero también yo padezco eso mismo y no veo mucha salida, aparte de mí. Vamos a tener la última pregunta por aquí. Sí, hola. No te acuerdas de mí, pero nos encontramos en la UNAM. Pero el fenotipo más o menos. Soy de Homo sapiens, eso sí, seguro. Mira, yo creo que todo lo que planteas, la verdad es que es muy interesante, realmente es hacernos conscientes de la responsabilidad que nos toca como especie en este planeta, ¿no? Pero yo creo que también es importante visualizarlo como un problema de tipo social, un problema de tipo político, en donde lo que acabas de mencionar me parece que es la clave, ¿no? O sea, creo que lo que es importante ahora es ciudadanizar muchas de estas decisiones, mucha de esta toma de conciencia, realmente difundir la ciencia para que podamos realmente ser una colectividad consciente y participativa y que realmente las decisiones salgan de abajo hacia arriba, ¿no? No dejar todas las decisiones a los tomadores de decisiones que se dicen, ¿no? A los gobernantes. Pero sin embargo también eso implica en el fondo un cambio de modelo de desarrollo social, un cambio de modelo de producción y de alguna manera pues es el mensaje que está detrás de lo que significa el desarrollo sustentable. Entonces creo que el trabajo es enorme, digamos, pero yo también comparto contigo esta idea esperanzadora. No podemos dejarnos, digamos, no podemos solamente decir, bueno, las cosas están así y ya, no podemos hacer nada, al contrario, esto es un reto que nos planteamos todos como sociedad desde nuestras trincheras y creo que nos da una oportunidad de empoderarnos de nuestro futuro, o sea, realmente de saber que tenemos muchas cosas que hacer y a todos nos corresponde una responsabilidad. Entonces, no sé cómo verías tú también, porque realmente la parte del cambio de un modelo de desarrollo social es algo complicado, complejo, pero también deberíamos de verlo en esta perspectiva, ¿no? Porque esta parte creo que es la parte biológica o la parte conservacionista, pero a veces nos olvida, digamos, simplemente está el problema de los energéticos, ¿no? Sí, desde luego. Fíjate que aquí yo traté de poner, no, aquí está. Traté de poner este componente aquí, promover el trabajo multidisciplinario. Y yo soy el primero como biólogo de conocer, bueno, y me he dado rechazos contra la pared de ver que no pasa nada haciéndolo yo solo, si yo solo nuestro gremio. Debemos de trabajar multidisciplinariamente y debemos ir, en mi opinión, mientras algo pasa, algún milagro sociopolítico pasa, de cambiar la actitud entre nosotros mismos. Yo pienso que esta última diapositiva que puse, en un cierto sentido, entre líneas, está puesto allí el que seamos más solidarios entre nosotros, el que seamos más solidarios con el mundo natural, y creo que por allí está la salida, sino realmente depender totalmente de las personas que llegan al poder, y yo ahora vivo en Gringolandia y no sabes la pesadumbre que significa tener pues, una administración que tiene esa visión contra la sociedad en general y contra el ambiente en particular, que es muy desalentadora. Así que por ahí yo sé que no va a pasar nada por lo menos en los próximos años. La eliminación de los acuerdos de París, la eliminación de la Agencia de Protección Ambiental, el golpeo de educación. Ahora los estudiantes de posgrado en Estados Unidos tienen la idea de que paguen impuestos altísimos en sus becas también. En fin, parece ser como un complot. Realmente yo no tengo mucha esperanza de que venga por aquí. Creo que debemos ir en la otra dirección. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que hay muchas preguntas, pero vamos a dejarlas para el café científico. Le voy a pedir a la doctora Iris Suazo que haga entrega de un reconocimiento a nuestro invitado. Doctor, muchísimas gracias. Es un pequeño, unos dulces bolivianos y un libro editado por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.
Muchísimas gracias. Esta es la primera parte de 3 partes, de un acto de tres partes. Sigue ahora el café científico y mañana una cosa increíble, yo desde mi punto de vista muy generosa por parte del doctor Rodolfo Nilsson, el gran ecólogo mexicano que ustedes acaban de ver. Mañana tendrá un taller con los niños y eso es de reconocer y de agradecer. Y nuevamente, doctor Rodolfo, la Universidad Michoacana se siente muy complacida con tu presencia. Eres, a través de Eduardo y tus alumnos, un Nicolaita también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer la Facultad de Filosofía que está saliendo del auditorio, cruzando el pasillo del edificio de enfrente hasta el final del fondo, ¿sí?